Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal, donde hoy vamos a hablar sobre el lenguaje del arte contemporáneo. En algunos casos un lenguaje críptico y poco entendible, y queremos establecer si eso es un puente o una barrera para la gente que quiere acercarse al arte contemporáneo. La verdad es que podríamos decir que el arte contemporáneo es algo fascinante, provocador y algo en constante evolución, ¿no? Pero también hay algunos aspectos que suelen generar un muro entre el público y la obra. Y uno de ellos es el lenguaje. El lenguaje que utiliza tanto la crítica como los comisariados de exposiciones, los textos que aparecen escritos en revistas y catálogos y también las cartelas o información que encontramos en las salas de los museos y que en realidad deberían ayudarnos a situarnos mejor frente a la obra que allí se presenta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos textos que acompañan exposiciones y catálogos suelen ser a veces tan enrevesados? ¿Aporta algo este lenguaje tan confuso o más bien lo que hace es alejar al espectador de la obra de arte? Bueno, entonces, a lo largo de esta pequeña charla, discurso, disertación, exploramos este fenómeno y abogaremos también por un lenguaje más accesible y didáctico, tomando algunas ideas del libro La crítica de arte en la actualidad, que ha sido publicado recientemente por Marisol Salanova. Mirad, vamos a leer el siguiente texto. La obra X se inscribe en una dialéctica rizomática donde la deconstrucción del signo pictórico deviene en una praxis ontológica de la materia. A través de un entramado polifónico de gestualidades disruptivas, el artista subvierte los paradigmas tradicionales de la representación, desafiando la noción hegemónica de lo visible. El palimpsesto resultante, lejos de una mera formalización estética, se erige en un dispositivo de interpelación crítica que problematiza la genealogía del objeto artístico en el marco de la hiperrealidad contemporánea. Así, la obra X transgrede la frontera entre lo objetual y lo espectral, proponiendo una fenomenología expandida de la percepción que, en última instancia, colapsa la dicotomía entre presencia y ausencia, entre significante y significación. Desde una perspectiva postestructuralista, el artista incorpora una semiótica de la fragmentación donde la obra se configura como un espacio de devenir, un territorio en constante desplazamiento que escapa a las estructuras convencionales del discurso plástico. Este ejercicio de retroterritorialización instaura una cartografía afectiva en la que lo residual y lo emergente conviven en un mismo campo de tensión. Bueno, este texto, sabéis, o en muchos casos este lenguaje que acabamos de emplear, parece más un ejercicio de elitismo que una herramienta de comprensión. Da la impresión de que quieres demostrar algo, que tienes que demostrar algo a alguien, ¿no? Pero la cuestión es preguntarse qué quieres demostrar y a quién se lo quieres demostrar. Marisol Salanova, en el libro que hemos citado antes, señala que la crítica debe ayudar a entender el arte, no a crear una barrera artificial entre la obra y el público. Porque al final el texto va dirigido al público, no a un grupo reducido de filósofos que tiene que ver que nosotros somos capaces de escribir bien. Una de las cuestiones que quizás podríamos plantearnos es de dónde viene esta tendencia. Bueno, pues hay una influencia real del estructuralismo y del postestructuralismo y también otros marcos teóricos que han logrado impregnar la crítica de arte. La unión entre arte y filosofía viene de lejos. Sabéis, es una cuestión de la cual ya nos hablaba Hegel a principios del siglo XIX y que después se ha extendido con el desarrollo de la crítica de arte. Pensemos que con la deshumanización del arte, de la cual nos hablaba Ortega y Gasset, muchas obras necesitan una explicación. Es decir, lo que necesitan las obras es una base teórica sobre la que mantener su sustento. Esta es la aportación que hacía la crítica de arte a muchas obras que surgieron a principios y mediados del siglo XX. Adorno, Theodor Adorno,
abogaba también por el enfoque filosófico, por esa tendencia que se acrecienta sobre todo a lo largo de los años 60 con la llegada del minimalismo y sobre todo con la llegada del arte conceptual, que comienza su desarrollo a finales de esos años que acabamos de decir, a finales de los años 60. En principio, esta obra o esta filosofía conceptual unida a la, digamos, la rama filosófica analítica, es decir, análisis de las palabras y el significado de las palabras. Esta unión entonces entre arte y filosofía, como vemos, pues es posible que siga muy presente en la actualidad. Pensemos ahora en una de las labores del crítico de arte, la cual es situar la obra que se ha presentado en el contexto de la sociedad en la cual debe insertarse. Para conseguirlo, a veces el crítico debe recurrir a diferentes pensadores que han tratado alguno de los asuntos de los cuales esta obra pues parece llamar la atención, ¿no? No es extraño entonces que los textos aludan a cuestiones filosóficas o sociológicas. No debemos verlo como un enemigo. Estas cuestiones nos pueden ayudar a encajar un trabajo o bien todo lo contrario, ya que el crítico de arte no está solo para bailar el agua a cualquier cosa que se presenta, sino también para criticar aquello que no merece la pena, ¿no? Entonces, existe una fascinación, si es cierto, por ciertos autores como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Baudrillard, Giorgio Agamben, Didi Huberman, John Berger, Lyotard, pues Hal Foster, Arthur C. Danto, Rosalind Krauss, Clement Greenberg. Bueno, todos ellos la verdad es que han aportado mucho, ¿no? Pero cuyo lenguaje, pues en algunos casos es complejo y en ocasiones es difícil de traducir para el público en general, ¿no? Bueno, en este grupo he olvidado citar a Walter Benjamin, que, como bien sabéis, debe aparecer en cualquier crítica de arte no más allá de la línea 5 de cualquier trabajo. Bueno, la idea entonces de que el arte debe mantenerse dentro de una esfera intelectual exclusiva es un error. Es un error que viene propiciado por aquellos que acceden a los textos que escribe la crítica. Parece que en muchas ocasiones los críticos o las personas que escriben lo hacen solo para aquellos que trabajan dentro del ámbito del arte contemporáneo. Y esto quizás ha alejado a otro tipo de público de los suplementos culturales o de las revistas especializadas. Pero, como sabemos, esto no debería ser así. El crítico escribe para todos, para cualquiera que quiera acceder a esa información, para personas que no tienen formación artística de ninguna índole y también para aquellos que la tienen y muestran un bagaje de publicación muy superior al que tienen la media de las personas que se dedican al mundo del arte. Así pues, la labor del crítico a la hora de escribir un texto consiste en que, digamos, lo que debía ser en su origen, una mediación, ¿no? Una mediación entre el público y la obra de arte. Bien, ¿qué consecuencias produce un lenguaje inaccesible? Pues mirar, en primer lugar, el público se siente alienado y desiste de intentar comprender las obras. Y es que una de las quejas mayores que tienen sobre todo los detractores del arte contemporáneo es la incomprensión. Por ejemplo, uno de estos detractores dice lo siguiente, y abro comillas, la crítica, en su desarrollo como disciplina, solo ha cambiado sus formas desde el punto de vista burocrático, puesto que su eficacia sigue siendo la misma de siempre, es decir, completamente nula. Nula, continúa, si no tenemos, si no tendemos a considerar la incomprensión como el problema fundamental del arte moderno y contemporáneo. Bueno, continúa de la siguiente manera. Un grave problema puede ser el creer que la crítica va cambiando y ajustándose a algún tipo de nueva demanda que se regula en función de los cambios sociales y económicos. Y digo problema, continúa, porque de sobra hemos comprobado que las sucesivas críticas que se han ido dando a lo largo del siglo XX no han servido para resolver el problema de la incomprensión, desde que el arte
puede ser cualquier cosa, la única posibilidad que tiene la crítica es el curar, es decir, el hacer un texto que no llegue a conclusión alguna. Bueno, insisto en que este texto está escrito por un detractor del arte contemporáneo, por alguien que no le gusta y que piensa que uno de los principales problemas del arte contemporáneo es la incomprensión, ¿no? Entonces, con cuestiones como esta, se refuerza también la idea de que el arte contemporáneo es para unos pocos iluminados. Algunos autores hablan sobre la crítica diciendo que sus textos hacen gala de una jerga indescifrable, o bien que es obvio que la formación académica es un elemento fundamental para comprender desde qué ángulo se ejerce la crítica de arte y qué se favorece con ella. Además, explica también en el aspecto recurrente de esta su ininteligibilidad, ¿vale? Ininteligibilidad, perdón, que lo he pronunciado mal. Su incapacidad para articularse sin recurrir a una jerga académica o a un discurso premeditadamente inaccesible. Se pierde, de esta manera, la oportunidad de generar una verdadera reflexión social y cultural en torno a las obras. Algo muy necesario, en una época de incertidumbre donde el pensamiento debe estar a la orden del día y donde el arte contemporáneo requiere habitualmente de un posicionamiento del espectador. La didáctica en el arte es vista con recelo, es decir, que la obra debería comprenderse simplemente con mirarla, cuando en realidad lo que debería ser la didáctica es un puente entre el espectador y la obra. Si alguien tiene miedo a enfrentarse a un texto o bien a una cartela, está claro que tenemos un problema. Y no cabe duda que si eso sucede o está sucediendo, es que alguien es culpable de esta actitud, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos lograr un mensaje o un lenguaje, perdón, más accesible? Bueno, pues yo creo que una de las primeras cosas es usar ejemplos concretos en lugar de abstracciones excesivas. Las abstracciones no ayudan y obligan a realizar un esfuerzo extra que parece innecesario cuando todo es bastante más fácil. Explicar los conceptos sin necesidad de abusar de términos técnicos. Es decir, si escribes un texto, no necesitas demostrar que has leído mucho acerca de grandes pensadores. Si tu intención es demostrar que sabes, no estás en el camino adecuado. Con esto no se rechaza, o no quiero rechazar, tampoco de ninguna manera el conocimiento, sino que hablo de la forma de exponerlo. Pensar en el público, es decir, preguntarnos qué necesita saber el público para comprender esa obra. La accesibilidad es esencial para la comprensión. Equilibrar la profundidad y la claridad, es decir, ser rigurosos pero sin ser herméticos. Y por último, la crítica, que debe ser como una mediadora, hemos dicho. El crítico y el comisario deben facilitar el acceso al significado del arte. La mediación es clave, teniendo en cuenta los dos principales factores que nos ocupan. Por un lado, la obra de arte y por otro lado, el público que la contempla. Bueno, tal vez podríamos fijar algunos casos en los cuales la divulgación artística ha sido un éxito, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de críticos y divulgadores que han logrado un equilibrio en profundidad y en claridad. Por ejemplo, John Berger, que tiene un libro de referencia que se llama Modos de ver y que no puedo por menos de recomendar. Rosalind Krauss, con sus libros sobre la vanguardia y los movimientos contemporáneos y cómo explicar algunos fenómenos relativos a los cambios que se producen con la llegada del arte contemporáneo. Hal Foster, cuya principal referencia es su libro El retorno a lo real. Marisol Salanova, que defiende en su libro La crítica de arte en la actualidad una escritura clara y comprensible sin perder precisión. A ellos podemos sumar otros críticos como Fernando Castro Flórez, Óscar Alonso Molina, Estrella de Diego o Javier Montes, entre otros. Vamos a intentar reproducir un texto ahora que sea claro para el espectador. Igual que hicimos uno que era totalmente críptico, ¿no? Venga, comenzamos con este texto. Al acercarnos a las obras de X, percibimos algo más que formas y colores.
Hay una presencia latente del tiempo, un diálogo entre lo que se ha plasmado y lo que aún parece estar en proceso. Sus pinceladas, amplias y espontáneas, no solo construyen la imagen, sino que también registran la energía del instante en el que fueron trazadas. Este trabajo nos invita a reflexionar sobre el acto mismo de pintar. ¿Qué queda de la intención original del artista? ¿Qué nos dice la materia acumulada en el lienzo sobre el paso del tiempo? La acumulación de capas, los trazos que se superponen y la textura vibrante nos llevan a una experiencia sensorial en la que la mirada recorre el cuadro como si estuviera explorando la memoria de cada gesto. El artista, de esta manera, no busca una representación literal de la realidad, sino que nos ofrece una ventana a la emoción y también a la acción. Sus obras están vivas porque en ellas se puede leer el proceso, el ritmo de la mano que va y viene, la pausa antes del siguiente trazo. Así, cada cuadro se convierte en un testimonio de tiempo atrapado en la pintura, una huella que sigue dialogando con el espectador mucho después de haber sido creada. Indudablemente, yo creo que todos vosotros habéis podido deducir que se trata de un texto que habla de una pintura abstracta, pero con un lenguaje accesible y que habla de cuestiones que tienen que ver tanto con la técnica como con el tiempo, por ejemplo, como con otras cuestiones, con otras dimensiones, como por ejemplo puede ser la dimensión temporal. Bueno, si os parece, podemos hacer una conclusión o hacer unos puntos concluyendo el vídeo, que serían los siguientes. Primero, la crítica y los comisarios de exposiciones tienen una gran responsabilidad, que es la de acercar el arte a la sociedad. Segunda, no se trata de simplificar en exceso, sino de construir un puente, como decimos, una mediación entre la obra y el espectador. Tercero, como decía Walter Benjamin, sabéis, y no es por tirarnos el pisto de nada, la comprensión no es una cuestión de simplificación, sino una cuestión de mediación. Eso decía Benjamin. Y por último, el lenguaje claro y accesible no es una traición al arte, ni quiere significar nada parecido, sino que es o significa una forma de mantenerlo vivo. Bueno, pues ahora te tocaría a ti dejar un comentario, si te apetece, ¿no? Y decirnos un poco qué es lo que opinas de todo esto. Si has sentido alguna vez o has tenido la experiencia alguna vez de que algún texto sobre arte contemporáneo era excesivamente o demasiado complicado. O, por el contrario, si te adaptas perfectamente a la didáctica de los museos. Abstenerse, por favor, de decir que las obras de arte no necesitan explicación, porque eso además de ser una tontería, ¿sabéis? Pues yo creo que te hace quedar mal en los comentarios. Así que, bueno, si te apetece entonces, pues deja un comentario sobre este tema y así podemos continuar o podemos seguir con esta conversación. Pues por mi parte, poco más. Darte las gracias, la verdad, por estar ahí, por llegar hasta este punto. Te animo a dejar un like en el vídeo, que sabes que ayuda a posicionarlo y a que lo vea más gente. Ya sabes que es una cosa que no cuesta nada. O también te animo a colaborar con este canal de alguna manera, haciéndote miembro, pues no sé, disfrutando del grupo de difusión de WhatsApp que tenemos, que es completamente gratuito y anónimo, y encuentras el enlace en la caja o comprando alguno de los libros que tenemos publicados y que también encuentras la lista de los libros pues en la descripción, ¿no? Por ejemplo, hay uno de ellos que trata este tema porque habla sobre el sistema del arte y dentro del sistema del arte uno de los agentes o uno de sus agentes son los críticos y otros son los comisarios de exposiciones. Bueno, pues si te apetece, ya sabes, estas son diferentes maneras de colaborar. Yo por mi parte poco más, te mando un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.